Viernes, 17 de mayo de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 12. Registro digital, 2028761. Tipo, aislada. Acción colectiva. La adhesión del consumidor, para liquidar individualmente los daños y perjuicios, constituye propiamente una demanda, de modo que si ésta presenta un defecto o irregularidad en el carácter o representación del promovente, debe prevenírsele para que la subsane. Hechos. En la etapa de ejecución de sentencia de una acción colectiva, un consumidor, por conducto del representante de la colectividad afectada, promovió incidente para reclamar individualmente daños y perjuicios. Se dictó sentencia desestimatoria por irregularidades en la demanda, señalando que el consumidor se había adherido, por derecho propio, pero la relación de consumo aludía a su carácter de apoderado de la persona moral que el consumidor representaba. En la apelación se confirmó la decisión. En su contra se promovió amparo que se sobreseyó por la misma razón que derivó en la desestimación del incidente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la adhesión de un consumidor a la colectividad afectada, para liquidar individualmente los daños y perjuicios, constituye propiamente una demanda, de modo que si ésta presenta defectos o irregularidades para identificar si se promueve en representación de una persona moral o por derecho propio de quien lo suscribe, debe prevenirse al promovente para que la subsane. Justificación. La demanda del consumidor de adherirse a la colectividad afectada para reclamar la indemnización individual, conforme al artículo 594, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe examinarse integralmente junto con sus anexos, y si resulta oscura o irregular, en términos del precepto 325 de esa codificación, debe prevenirse para que se subsane. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 12. Registro digital, 2028762. Tipo, aislada. Acción de pago de cuotas condominales. Están legitimados para ejercerla el administrador del condominio y, en casos excepcionales, el Comité de Vigilancia, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En el juicio ejecutivo civil la persona actora demandó de un condominio el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento adeudadas y destacó que uno de los promoventes acudía a demandar en su carácter de apoderado de la persona moral encargada de la administración del condominio, mientras que otros comparecían en su calidad de integrantes del Comité de Vigilancia, cargo conferido mediante escritura pública que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria respectiva en la que se les confirió poder general para pleitos y cobranzas conforme al Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. En única instancia se dictó sentencia en la que se declaró la falta de legitimación activa de la parte actora, por no cumplir los requisitos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles Local y se dejaron a salvo los derechos del condominio para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara convenientes. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que están legitimados para ejercer la acción de pago de cuotas condominales el administrador del condominio y, en casos excepcionales, el Comité de Vigilancia. Justificación. El artículo 43 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece las funciones del administrador de un condominio, entre las que destaca la de iniciar los procedimientos judiciales contra los condóminos que incumplan con sus obligaciones, por ejemplo, el pago de las cuotas de mantenimiento o alguna otra estipulada por acuerdo de la Asamblea General de Condóminos, fracción 19, por lo que cuenta con facultades legales de representación para promover las acciones judiciales necesarias, de ahí que pueda entablar juicio ejecutivo civil para reclamar el cumplimiento forzoso de las cuotas de mantenimiento adeudadas. Por otra parte, de los artículos 47, 48 y 49 de la citada ley, se advierte que los condominios deberán contar con un comité de vigilancia integrado por 2 o hasta 5 condóminos y que su nombramiento será por un año o durará mientras no se le remueva de su cargo por la Asamblea General. También la fracción 12 del diverso artículo 49 establece que al citado comité le corresponderá cubrir las funciones de administrador en los casos previstos en la fracción 17 del artículo 43 citado. Por tanto, de la interpretación armónica y sistemática de los preceptos 43, fracción 17 y 49,
fracción 12, se concluye que el Comité de Vigilancia puede cubrir las funciones del administrador en caso de fallecimiento o por ausencia por más de un mes sin previo aviso del administrador, lo que ocurrirá también cuando la personalidad del administrador sea materia de controversia judicial o administrativa, o bien, cuando su cargo haya concluido, pues el primero de dichos preceptos señala que el Comité de Vigilancia podrá asumir las facultades del administrador hasta que se designe uno nuevo. Lo anterior se explica porque la finalidad del legislador es que el condominio no se quede sin representación por cualquiera de las indicadas ausencias, lo que implica una potestad de asumir la representación del condominio en forma subsidiaria. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 12. Registro Digital, 2028768. Tipo, aislada. Comité de Vigilancia de un condominio. El poder general para pleitos y cobranzas otorgado a favor de sus integrantes con base en el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, resulta insuficiente para legitimarlos a fin de intentar la acción de pago de cuotas condominales. Hechos. En el juicio ejecutivo civil la persona actora demandó de un condomino el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento adeudadas y destacó que uno de los promoventes acudía a demandar en su carácter de apoderado de la persona moral encargada de la administración del condominio, mientras que otros comparecían en su calidad de integrantes del Comité de Vigilancia, cargo conferido mediante escritura pública que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria respectiva en la que se les confirió poder general para pleitos y cobranzas conforme al Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. En única instancia se dictó sentencia en la que se declaró la falta de legitimación activa de la parte actora, por no cumplir los requisitos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles Local y se dejaron a salvo los derechos del condominio para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara convenientes. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el poder general para pleitos y cobranzas otorgado a favor de los integrantes del Comité de Vigilancia de un condominio, con base en el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, resulta insuficiente para legitimarlos a fin de intentar la acción de pago de cuotas condominales. Justificación. El artículo 2554 citado prevé el mandato como institución para llevar a cabo la gestión y cuidado de los bienes e intereses ajenos, precisando que puede ser general o especial. El general puede ser de tres tipos, y para pleitos y cobranzas, 2, para actos de administración, y 3, para actos de dominio, mientras que cualquier otro mandato será considerado especial. Sin embargo, un poder general para pleitos y cobranzas otorgado por la Asamblea de Condóminos a favor de los integrantes del Comité de Vigilancia con base en dicho precepto, no puede legitimarlos para intentar la acción de pago de cuotas condominales, porque al respecto rige el criterio de especialidad. Y el carácter de norma especial recae en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regula aspectos como los sujetos, relaciones entre los condóminos y poseedores, así como entre estos y su administración, y el objeto, que consiste en la administración del régimen de propiedad en condominio, entre otros. De manera que ante la existencia de una ley especial que regula de forma específica el órgano facultado para ejercer la acción de pago de cuotas condominales administrador y los casos de excepción en los que estarán legitimados los integrantes del Comité de Vigilancia para ejercer la administración subsidiaria, el artículo 2554 referido al ser una norma general no resulta aplicable, ni siquiera de manera extensiva o inclusiva. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 12. Registro Digital, 2028775. Tipo, aislada. Contrato de arrendamiento de uso comercial. Se actualiza la mora, como hipótesis de rescisión, ante el pago de una o más pensiones rentísticas fuera del plazo y forma convenidos por las partes, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. Una persona demandó de otra la rescisión de un contrato de arrendamiento de uso comercial por falta de pago de rentas. Al contestar, la arrendataria demostró que pagó las rentas adeudadas con posterioridad al plazo pactado por las partes. El juez acogió la acción de la arrendadora y declaró la rescisión del contrato, condenándola a la desocupación y entrega del local comercial materia del contrato, por lo que interpuso recurso de apelación, en el que se modificó la sentencia apelada y se le absolvió de las prestaciones reclamadas, ya que se estimó que si bien el pago de la renta se efectuó fuera del plazo estipulado en el contrato, lo cierto es que la arrendataria demostró su interés en hacerlo.
Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el contrato de arrendamiento de uso comercial regulado por el Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, La Mora, como hipótesis de rescisión, se actualiza ante el pago de una o más pensiones rentísticas fuera del plazo y forma convenidos por las partes. Justificación. Conforme a los artículos 2425, fracción I y 2489, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el arrendatario en el contrato de arrendamiento de uso comercial está obligado a satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos. Asimismo, el arrendador podrá exigir la rescisión cuando la renta no se pague en el plazo y forma pactados en el contrato. Así, de la interpretación gramatical de dichos preceptos, la hipótesis normativa de rescisión opera no solamente ante el incumplimiento liso y llano del pago de la renta, sino también cuando la persona arrendataria paga una o más pensiones rentísticas, de manera distinta o fuera del plazo convenido en el contrato, lo que encuentra fundamento en el principio de que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse, de modo que la voluntad de los contratantes expresada en el contrato, es la ley suprema del acto jurídico. Ahora bien, esta regla admite dos excepciones, cuando en juicio la persona arrendataria acredita con pruebas que la arrendadora aceptó que el pago de una o más pensiones rentísticas se efectuara fuera del plazo convenido en el contrato, en cuyo caso sería la propia voluntad de las partes la que autorizó dicho pago extemporáneo, y cuando la mora de la persona arrendataria no es imputable directamente a ella, sino que deriva de la falta de cobro por parte de la persona arrendadora. Para ello, hay que distinguir si en el contrato de arrendamiento de uso comercial se fijó un plazo y barra diagonal o un lugar donde la arrendataria debía efectuar el pago de la renta. Si se pactaron estos elementos, entonces la arrendataria incurre en mora si no paga en el plazo y en el lugar o forma convenidos, aunque la arrendadora no haya requerido el pago. En cambio, si no se estipuló el lugar y barra diagonal o fecha de pago, será necesario que la persona arrendadora, en primer orden, requiera el cumplimiento de la obligación en la casa, habitación o despacho de la arrendataria, en términos del artículo 2427 del citado código, y solo ante la falta de pago se actualizará la mora de la arrendataria como presupuesto para la rescisión del contrato. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 12. Registro Digital, 2028780. Tipo, aislada. Criterio de especialidad. Es un método que puede solucionar la posible colisión de dos normas aplicables a un caso determinado. Hechos. En el juicio ejecutivo civil la persona actora demandó de un condómino el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento adeudadas y destacó que uno de los promoventes acudía a demandar en su carácter de apoderado de la persona moral encargada de la administración del condominio, mientras que otros comparecían en su calidad de integrantes del comité de vigilancia, cargo conferido mediante escritura pública que contiene la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria respectiva, en la que se les confirió poder general para pleitos y cobranzas conforme al Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. En única instancia se dictó sentencia en la que se declaró la falta de legitimación activa de la parte actora, por no cumplir los requisitos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles Local, y se dejaron a salvo los derechos del condominio para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara convenientes. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que uno de los métodos para solucionar la posible colisión de dos normas aplicables a un caso determinado es el criterio de especialidad. Justificación. Existe uniformidad doctrinal en el sentido de que antes de declarar la existencia de una colisión normativa, la persona juzgadora debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla. Uno de los métodos tradicionales que puede aplicarse para el enfrentamiento de dos normas aplicables a un caso determinado es el criterio de especialidad, lex specialis derogat legi generali, que consiste en que ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial o excepcional, prevalece la segunda. Este criterio se sustenta en que la ley especial sustrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa, contraria o contradictoria, y esto se hace derivar del postulado del legislador racional, que tiende a rechazar la actitud contradictoria de los autores de las normas y se traduce en demostrar que no existe antinomia a través de una interpretación restrictiva. Por tanto, para la correcta interpretación, coherencia y consistencia del orden jurídico nacional como un sistema normativo en el cual no cabe la posibilidad de normas contradictorias, debe acudirse al criterio de especialidad.
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 12. Registro Digital, 2028788. Tipo, aislada. Jurisdicción voluntaria. El juzgado de distrito en materia civil es competente para conocer del procedimiento relativo, cuando se soliciten diligencias de información ad perpetuam y los bienes inmuebles materia de estas colinden con aguas de los mares, ríos, cauces, lechos o riberas propiedad de la nación. Hechos. Las quejosas promovieron jurisdicción voluntaria solicitando diligencias de información ad perpetuam, a efecto de acreditar que se habían convertido en propietarias por prescripción adquisitiva de un inmueble. El juez civil de primera instancia advirtió que el inmueble materia de estudio en las diligencias de información ad perpetuam tenía colindancia con un arroyo, por esa razón ordenó llamar a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, quien compareció por conducto de su directora de Asuntos Jurídicos y adujo que ese terreno forma parte de una zona federal. El juez civil de primera instancia consideró que carecía de competencia para continuar conociendo del asunto, toda vez que el inmueble materia de las diligencias colindaba con un arroyo que es propiedad nacional y, en términos del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe conocer un juzgador federal. El juez de distrito no aceptó la competencia, porque estimó que no se actualizó ninguna de las hipótesis de competencia federal previstas en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el procedimiento de origen se promovieron en la vía de jurisdicción voluntaria diligencias de información ad perpetuam, a fin de acreditar la propiedad del inmueble con motivo de la prescripción positiva, conforme a los artículos 954, 955, 1051 y 1052 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, además de que si bien el juez de origen a petición de la Comisión Nacional del Agua refirió que se trataba de una afectación a bienes de propiedad nacional, al existir como colindante el arroyo con el predio materia de dicho proceso, lo cierto es que de las constancias no advirtió que existiera una afectación a dichos bienes, pues las propias solicitantes refirieron que únicamente existe una colindancia con el arroyo que es propiedad de la nación. Sin que ello implicara una sobreposición o que sobre dicha propiedad, arroyo, se estuviera demandando una prescripción positiva, aunado a que del procedimiento de origen no se advirtió prueba alguna, específicamente la pericial, en la que se demostrara que se estuviera afectando la propiedad de la nación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juzgado de distrito en materia civil es competente para conocer del procedimiento de jurisdicción voluntaria cuando se soliciten diligencias de información ad perpetuam y los bienes inmuebles materia de estas colinden con aguas de los mares, ríos, cauces, lechos o riberas propiedad de la nación, conforme al artículo 58, fracciones y, primera parte y v, de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Justificación. Lo anterior, porque el artículo 27, quinto y sexto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece cuáles son las aguas propiedad de la nación, entre las que se encuentran las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que inician las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, así como los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores, que el dominio de la nación sobre las aguas es inalienable e imprescriptible y que su explotación, uso o aprovechamiento por parte de particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas requerirá de concesión otorgada por el Ejecutivo Federal. Por su parte, la Ley General de Bienes Nacionales prevé en su artículo 6 que estarán sujetos al régimen de dominio público de la Federación, entre otros, los bienes señalados en el precepto 27, párrafo quinto, de la Constitución Federal. En ese contexto, la competencia para conocer del procedimiento de jurisdicción voluntaria cuando se promuevan diligencias de información ad perpetuam sobre un bien que colinda directamente con un río, cauce natural o la ribera correspondiente, propiedad de la nación, se surte en favor de un juzgado de distrito en materia civil, conforme a los artículos 58, fracciones y, primera parte y v, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 10 de la Ley General de Bienes Nacionales, ya que pudiera afectarse un bien de propiedad nacional, sin que se surta el supuesto de competencia concurrente establecido en la segunda parte de la fracción y del citado artículo 58, pues el hecho de colindar con un bien propiedad de la nación, motiva que puedan perjudicarse no solo intereses particulares, sino también bienes que pertenecen a la nación, por lo que no puede quedar a la voluntad de los promoventes de la jurisdicción voluntaria acudir a un órgano jurisdiccional federal o local. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 7 de 12. Registro Digital,
2028789. Tipo, aislada. Legado. Pueden incluirse en la cuenta de administración del albacea los gastos o erogaciones relativos, hasta que se haya entregado al legatario, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En un juicio sucesorio testamentario se constituyó un legado cierto y determinado sobre un inmueble entre varios legatarios. El albacea colegatario rindió su cuenta de administración en la que incluyó los pagos realizados por contribuciones y servicios inherentes al bien legado, previos a la entrega y recepción a los colegatarios. Estos se opusieron a la cuenta. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los gastos o erogaciones realizadas en relación con un bien legado pueden incluirse en la cuenta de administración del albacea, hasta que se haya entregado al legatario. Justificación. De acuerdo con el artículo 1429 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el legatario de cosa específica y determinada adquiere su propiedad desde la muerte del testador. Sin embargo, ello no significa que pueda ocuparla por propia voluntad, pues debe solicitarlo al albacea, quien es el encargado de dar cumplimiento o ejecución al testamento y, por ende, de entregar la cosa a los legatarios en el estado en que se encontrare al momento del fallecimiento, en términos de los preceptos 1395 y 1408 del citado Código. Mientras la cosa continúe bajo el cuidado y responsabilidad del albacea, las erogaciones o gastos realizados propios del bien legado, podrán incluirse en la cuenta de administración para que sean cubiertos por los colegatarios. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 12. Registro Digital, 2028792. Tipo, aislada. Personas adultas mayores. Formas en las que su protección reforzada puede materializarse en los ámbitos procesal y sustantivo. Hechos. Se demandó la rescisión de un contrato de arrendamiento de uso comercial por falta de pago de rentas por parte de una persona adulta mayor. En la contestación de la demanda demostró que pagó las rentas adeudadas con posterioridad al plazo pactado por las partes. El juez acogió la acción de la arrendadora y declaró la rescisión del contrato, condenándola a la desocupación y entrega del local comercial materia del contrato, por lo que interpuso recurso de apelación, donde alegó que la rescisión del contrato de arrendamiento constituía una forma de violencia en su carácter de persona adulta mayor. El Tribunal de Alzada modificó la sentencia apelada y la absolvió de las prestaciones reclamadas, al estimar que si bien el pago de la renta se efectuó fuera del plazo estipulado en el contrato de arrendamiento, lo cierto es que la arrendataria demostró su interés en hacerlo, aunado a que decretar la rescisión del contrato implicaría una forma de violencia en contra de la arrendataria, en términos del artículo 3, bis, fracción 4, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ya que razonó que la sentencia la privaría de su única fuente de ingresos y le generaría sentimientos de angustia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la protección reforzada de las personas adultas mayores debe materializarse por los órganos jurisdiccionales a través de dos ámbitos diferentes, uno procesal y otro sustantivo. Justificación. En el ámbito nacional e internacional de protección de los derechos humanos existe una tutela especial y reforzada en favor de las personas adultas mayores. Entre dichos instrumentos está la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita por el Estado mexicano y, a nivel local, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El común denominador de esos instrumentos normativos es la exigencia impuesta a las autoridades de garantizar que las personas adultas mayores sigan disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud y seguridad, así como a través de la integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de las sociedades. Inclusive, al reconocerse el derecho de acceso a la justicia de las personas adultas mayores, se impone a las autoridades el deber de asegurar que tengan acceso efectivo a la justicia en igualdad de circunstancias, a través de la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos. Sobre esta base, la protección reforzada en favor de las personas adultas mayores puede materializarse en la práctica jurisdiccional en dos dimensiones diferentes, en el ámbito procesal, 1, mediante la adopción de ajustes al procedimiento, lo que implica que las autoridades jurisdiccionales deben eliminar cualquier obstáculo, por ejemplo, superando la inaccesibilidad del entorno físico y de las comunicaciones durante los procesos, 2, con el deber de juzgar con perspectiva de persona adulta mayor, lo que puede acontecer cuando se detecten vulnerabilidades, asimetrías entre las partes o un contexto de discriminación basado en la edad avanzada, y 3,
mediante la operatividad de prerrogativas procesales establecidas en la ley, por ejemplo, con la suplencia de la queja deficiente en los casos en que la persona adulta mayor se ubique en un estado de vulnerabilidad. En el ámbito sustantivo implica el deber del órgano de verificar que en el vínculo jurídico que dio lugar a la controversia no existan obstáculos irrazonables y desproporcionados al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor sometida a la controversia, o bien, descartar la existencia de previsiones, cláusulas o estipulaciones abusivas, leoninas, ventajosas o desequilibradas que tengan razón de ser, precisamente, en el aprovechamiento indebido de su carácter de persona adulta mayor, en cuyo caso, el órgano jurisdiccional deberá hacer operativa la protección en el ámbito sustantivo y equilibrar la relación jurídica entre las partes, lo que habrá de ir precedido de un análisis probatorio sobre las condiciones de la persona, y de una motivación fortalecida sobre las razones por las que se estima que una determinada obligación constituye un obstáculo al ejercicio de los derechos y libertades de la persona en edad avanzada. En resumen, el ámbito procesal implica todos aquellos ajustes que deben realizarse para garantizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, mientras que el sustantivo se traduce en la posibilidad de adentrarse a la relación jurídica subyacente en el litigio, a fin de descartar cualquier abuso o desequilibrio en perjuicio de la persona adulta mayor. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 12. Registro Digital, 2028793. Tipo: aislada. Personas adultas mayores. Las condenas judiciales rescisión de un contrato de arrendamiento de uso comercial que afecten sus derechos patrimoniales, a través de un juicio donde se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, no constituyen una forma de violencia en su contra. Hechos: se demandó la rescisión de un contrato de arrendamiento de uso comercial por falta de pago de rentas por parte de una persona adulta mayor. En la contestación de la demanda demostró que pagó las rentas adeudadas con posterioridad al plazo pactado por las partes. El juez acogió la acción de la arrendadora y declaró la rescisión del contrato, condenándola a la desocupación y entrega del local comercial materia del contrato, por lo que interpuso recurso de apelación, donde alegó que la rescisión del contrato de arrendamiento constituía una forma de violencia en su carácter de persona adulta mayor. El Tribunal de Alzada modificó la sentencia apelada y la absolvió de las prestaciones reclamadas, al estimar que si bien el pago de la renta se efectuó fuera del plazo estipulado en el contrato de arrendamiento, lo cierto es que la arrendataria demostró su interés en hacerlo, aunado a que decretar la rescisión del contrato implicaría una forma de violencia en contra de la arrendataria, en términos del artículo 3, bis, fracción 4, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ya que razonó que la sentencia la privaría de su única fuente de ingresos y le generaría sentimientos de angustia. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que las condenas judiciales de rescisión de un contrato de arrendamiento de uso comercial que afecten los derechos patrimoniales de las personas adultas mayores, a través de un juicio donde se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, no constituyen una forma de violencia en su contra. Justificación: si bien dentro del ámbito nacional e internacional de protección de derechos humanos existe una tutela especial y reforzada en favor de las personas adultas mayores, lo cierto es que el hecho de que una persona adulta mayor intervenga en una relación contractual no impide que quede obligada a lo expresamente pactado por las partes. Esto, con la salvedad de que en caso de que exista controversia sobre la interpretación, cumplimiento /diagonal o ejecución de la relación jurídica en la que se vea involucrada, los órganos jurisdiccionales deben verificar oficiosamente la existencia de condiciones que hagan necesaria la aplicación de la protección reforzada en su favor en los ámbitos tanto jurisdiccional como sustantivo. Ahora bien, la aplicación de esta tutela no se traduce en dispensar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, ya que adoptar esta postura generaría un mensaje perjudicial, en el sentido de que las personas de edad avanzada pueden incumplir sus obligaciones sin consecuencias legales, desincentivando celebrar relaciones jurídicas con ellas. Por ello, si el órgano jurisdiccional no encuentra motivos para adentrarse en la revisión de la relación jurídica celebrada entre las partes, o bien, haciéndolo no detecta ningún desequilibrio en las obligaciones pactadas, entonces el caso debe ser analizado con la mayor neutralidad posible, en el entendido de que una eventual condena o declaratoria de rescisión o de cumplimiento del contrato impuesta en contra de la persona de edad avanzada, no implicaría una forma de violencia, ya que las condenas judiciales presuponen el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia, donde aquella debió ser oída y vencida por un tribunal competente, en un juicio donde se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento.
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de 12. Registro digital, 2028802. Tipo, aislada. Remate en el juicio hipotecario. La suspensión de su ejecución con motivo de la medida cautelar relativa a la existencia de un procedimiento de huelga contra uno de los codemandados, es vigente solo hasta la conclusión de este. Hechos. En el juicio hipotecario se dictó sentencia estimatoria y la consecución del remate quedó suspendida con la medida cautelar relativa a la existencia de un procedimiento de huelga contra uno de los codemandados. Luego, la autoridad laboral informó que la huelga había concluido. Así, el remate prosiguió hasta la adjudicación. En su contra el Sindicato de Trabajadores promovió amparo indirecto y el juez de distrito negó el amparo, al considerar que ya no subsistía la medida cautelar. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el remate de bienes en el juicio hipotecario no puede quedar indefinidamente suspendido con motivo de la medida cautelar relativa a la existencia de un procedimiento de huelga, pues ésta solamente es vigente hasta su conclusión. Justificación. El artículo 924 de la Ley Federal del Trabajo prevé una medida conservadora del statu quo patrimonial del patrón, en tanto se define el movimiento de huelga concluido por cualquiera de las formas señaladas en el diverso 469, o declarada su inexistencia conforme al precepto 459, esa medida pierde su finalidad y, por ende, deja de tener eficacia jurídica. Por esto, cuando en un juicio hipotecario civil en fase de ejecución de sentencia se tenga noticia de que se ha adoptado esa medida en un procedimiento laboral, debe suspenderse el procedimiento de remate hasta que concluya el conflicto colectivo o se declare extinto y, una vez que la persona juzgadora tiene noticia de esa conclusión, estará en aptitud de continuar con la ejecución hipotecaria. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de 12. Registro digital, 2028803. Tipo, aislada. Remate. Procede autorizarlo respecto del bien embargado al deudor alimentario, aun cuando no se hubiere pronunciado sentencia definitiva en el juicio de alimentos, legislación del Estado de Jalisco. Hechos. En un juicio de alimentos se impuso como medida cautelar al deudor alimentario de una persona menor de edad una pensión alimenticia provisional quien, al ser requerido de pago, no lo efectuó, por lo que la madre señaló para su embargo un inmueble propiedad del obligado, solicitó que fuera sacado a remate, para lo cual ya había causado firmeza la resolución incidental en la que se determinó el adeudo de diversas pensiones, así como su importe líquido y ejecución. El juez familiar negó la petición porque consideró que aún no se había dictado sentencia definitiva en la que se estableciera si procedía la venta judicial del bien secuestrado. Inconforme, la madre de la persona menor de edad promovió juicio de amparo indirecto y el juez de distrito negó la protección federal, al estimar legal la decisión de la autoridad responsable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede autorizar el remate del bien embargado al deudor alimentario, aunque no se hubiera pronunciado sentencia definitiva en el juicio de alimentos. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1A/J, 49/2021, 11ª, estableció que los alimentos, como garantía de un nivel de vida adecuado, tienen una triple dimensión, ya que constituyen, y un derecho para los niños, niñas y adolescentes menores de edad, 2. Una responsabilidad prioritaria y obligación para sus progenitores, y 3. Un deber a garantizar su cumplimiento por parte del Estado. Con base en lo anterior y atendiendo al interés superior de las personas menores de edad, se concluye que procede autorizar el remate del bien embargado al deudor alimentario para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia provisional que le fue fijada en favor de una persona menor de edad, aunque no se haya pronunciado sentencia definitiva en el juicio de alimentos, ya que el artículo 697 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco prevé su venta judicial con las formalidades establecidas en el capítulo de los remates, lo que se explica, debido a que dicho secuestro no tuvo la finalidad de asegurar las resultas de una eventual sentencia de fondo favorable a los intereses de la persona ejecutante, sino garantizar el cumplimiento de la medida cautelar alimentaria, respecto de la cual existe una resolución incidental firme en la que se establecieron diversos adeudos, así como su importe líquido y ejecución, aunado a que la sentencia definitiva ya no se ocupará de los alimentos provisionales, sino exclusivamente de los caídos y los definitivos, lo que descarta la posibilidad de que se tramiten dos procedimientos de ejecución sobre una misma prestación.
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 12 de 12. Registro Digital, 2028804. Tipo, aislada. Rescisión de un contrato privado de compraventa de vivienda en parcialidades por parte de una empresa fraccionadora. Está sujeta a la prerrogativa del comprador de aceptarla o optar por el pago del débito y sus accesorios legales. Hechos: una empresa fraccionadora suscribió un contrato privado de compraventa de vivienda en parcialidades. El comprador pagó más de las 2/3 partes del precio pactado, pero incumplió con las subsecuentes. La vendedora demandó la rescisión del contrato y la compradora se excepcionó en el sentido de haber ejercido el derecho de opción para continuar con el contrato. En la sentencia no se tuvo probada dicha excepción, lo que se confirmó en apelación. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la rescisión de un contrato privado de compraventa de vivienda en parcialidades por parte de una empresa fraccionadora está sujeta a la prerrogativa del comprador de aceptarla o optar por el pago del débito y sus accesorios legales. Justificación: de acuerdo con el artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, las partes se encuentran obligadas por las estipulaciones contractuales, y a las consecuencias que resultan conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Así, tratándose de obligaciones recíprocas, se encuentra implícita la facultad de rescindirlas por incumplimiento o de exigir su cumplimiento forzoso, en términos del precepto 1949 de esa codificación. Sin embargo, esa regla general se encuentra limitada en los contratos de compraventa de viviendas realizados con una empresa fraccionadora que los oferta al público, al encontrarse sujetas a un régimen especial conforme al artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En este supuesto, cuando el precio se pacta en parcialidades y se hayan cubierto más de las 2/3 partes o del número de amortizaciones pactadas, en caso de mora en que incurra el comprador, éste podrá optar por la rescisión del contrato o por cubrir el débito con sus accesorios, acorde con el diverso 71 de la citada ley, pues la facultad rescisoria no es imperativa contra el deudor en este régimen especial, al encontrarse disponible en favor del consumidor que satisfaga los requisitos anteriores. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.